¿Qué tal amigos? Como siempre, nuevamente un gusto estar aquí con ustedes trabajando un tema más, explicando un tema más, detallando un tema más de interés. A continuación vamos a detallar un tema no muy conocido. Es un tema que se está dando hoy en día, está un poco de moda. Sabemos de que la ciencia va a la vanguardia de la tecnología. Sabemos que la ciencia va evolucionando de acuerdo a las necesidades que vamos necesitando nosotros en nuestro diario vivir. Sabemos de que la ciencia cada día más tiene un nuevo avance, tiene un nuevo conocimiento y cada día surgen tal vez ramas relacionadas a la misma materia, a la misma área que hemos trabajado, que hemos estado acostumbrados a estudiar. Sabemos de que cada día surgen nuevos propósitos para la biotecnología, para la ciencia, y sabemos de que cada día más se modernizan nuevamente las técnicas en secuencia de biología, en secuencia de biotecnología, en secuencias de rastreo, de rastreo y mapeo de cromosomas y genes. Ahora bien, nos hemos preguntado alguna vez si la genética tiene subdivisiones, tiene ramas específicas, y obviamente la respuesta es sí, ¿verdad? Sabemos de que la genética va a tener secuencias específicas. El día de hoy vamos a trabajar tres de sus secuencias especiales, como es la genética de poblaciones, la genética molecular y lo que es la genética de transmisión. Obviamente de esas tres que tenemos ahí nosotros, la más conocida es la genética molecular. Se le está dando mucho énfasis, está muy enfatizada en todo lo que es el estudio de la química y de la biología. La genética de transmisión, pues obviamente por decirlo de esa manera, sería la genética convencional, la más conocida. Pero obviamente de esas se han derivado algunas nuevas secuencias, por decirlo de esa manera, y ha derivado a un estudio totalmente diferente. Hoy vamos a marcar solo tres diferencias en genética. Vamos a marcar tres formas diferentes de ver, de visualizar, de entender la genética y a tener una idea más exacta, más precisa de cuáles han sido los cambios que ha sufrido hoy en día la biología, la genética. Sabemos de que la genética nos va a estudiar la herencia humana, ¿verdad? La herencia que vamos a heredar de padres a hijos, ¿verdad? Pero en biología nos enseñan que es el estudio tratado de la vida. Cuando ya lo combinamos formalmente, biología y genética, son dos áreas totalmente diferentes. Pero tienen en común, pues obviamente la célula. Y de ahí se ramifica para un estudio totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer unas definiciones sencillas. Empecemos por la más común, la típica genética de transmisión, la que a la mayoría nos ha gustado mucho estudiar y a la que la mayoría le tiene como pasión a su enfoque. Decimos en genética de transmisión, podemos detallarlo de la manera. Decimos de que es conocida como genética clásica, abarca los principios básicos de la herencia y cómo los rasgos se transmiten de una generación a otra. Esta subdisciplina aborda la relación entre los cromosomas y el mapeo de genes, lo que habíamos dicho, ya vieron, el mapeo de genes. La atención se centra en el organismo individual, como individuo o hereda su composición genética y cómo pasan sus genes a otra generación. Bueno, sería por decirlo de esa manera la genética más conocida, la más típica, donde nos ha detallado el estudio del ADN, del ARN, enfermedades congénitas, enfermedades que son transmisibles de una generación a otra, algunas enfermedades raras, difíciles de encontrar, por decirlo de esa manera, enfermedades que no tienen cura, ¿verdad? Y obviamente nos ha estudiado también la secuencia del ADN. Si tiene un mapeo de genes, tiene que tener secuencia de ADN, ¿no? Y poder encontrar lo que sería nuestro genoma humano. También nos podría dar a entender o nos da a entender lo que son condiciones como el albinismo, la mutación, la clonación, como sería también cómo hacemos para secuenciar el ADN, etcétera. La genética más convencional, la más típica y la que la mayoría nos apasiona estudiar, nos gusta mucho estudiar. De ahí surge la otra genética que se deriva como genética molecular, que es la que está hoy en moda, la que está hoy en día. Sonando y pegando muy fuerte. Ya dejamos de ver genética convencional,
¿sí? Y pasamos a ver lo que es genética molecular, ya una genética de otro nivel más complicado. Surge gracias a la biología molecular. Pero podemos detallarlo de otra manera, una forma más típica, una forma más fácil. Y podemos decir de que en genética molecular, esta área se refiere a la naturaleza química del propio gen, o sea, los genes que vamos a tener, ¿verdad? Cómo se codifican, cómo se replican y cómo expresa la información genética. Incluye procesos celulares de replicación, transcripción y traducción. Y obviamente la regulación génica, procesos que controlan la expresión de la información genética. La genética molecular se centra en el gen y su estructura, organización y función. Bueno, miren, más que todo en la biología molecular se ha centrado mucho en lo que son moléculas muy pequeñas, o sea, los genes. En genética molecular es lo mismo. Vamos a tratar la partícula más pequeña, en este caso los genes. Habíamos dicho cuando hemos estudiado biología de que la palabra gen o genes viene desde el libro de la Biblia Génesis, que significa inicio o principio. Y eso es la biología molecular, o sea, estudiar el inicio, el principio más pequeño de un individuo y cómo se ha formado. Entonces, la genética molecular nos va a estudiar eso, ¿no? Lo más pequeño, el inicio, la partícula más indivisible, por decirlo de esa manera. Imagínense cómo vamos a romper, cómo vamos a cortar un gen y tal vez, por decirlo de esa manera, tal vez pegarlo con otro gen y ver qué se le puede hacer adicionalmente. Va a ser un poco complicado, va a ser muy difícil. ¿Sí? Entonces, eso es en lo que se va a centrar la genética molecular. Cuando ese molecular habla de lo que son las moléculas más pequeñitas, más diminutas, el átomo. En este caso sería pues los genes, porque estamos en biología. Ahora, trabajemos lo que sería la genética de poblaciones. ¿Hemos escuchado esa genética de poblaciones? ¿Será que tiene que ver con la metagenómica? Que tenemos un video en el canal para que lo vean también. Puede que tenga bastante sentido, puede que tenga alguna secuencia lógica o pueda que derive de ahí su tema. Pero podemos expresarlo de una manera fácil diciendo que genética de poblaciones explora la composición genética de las poblaciones, los grupos de individuos de la misma especie y cómo esa composición cambia geográficamente y con el paso del tiempo. Debido a que la evolución es un cambio genético, la genética de poblaciones es el estudio de la evolución. El enfoque de la genética de poblaciones es el grupo de genes que se encuentra en una población. Entonces, bueno, podemos decir de que la evolución, como es un cambio genético, pues esto está metido dentro de la población. Bien, esta genética es muy poco conocida. Hoy en día se le está dando un estudio profundo, ya que como parafraseamos ahorita, explicamos ahorita, de que la genética es una evolución. Estamos evolucionando poco a poco, ¿no? Hemos evolucionado de acuerdo a las diferentes teorías que hemos adoptado, la creacionista, la teoría de las mareas, todas esas teorías que hay. Entonces, de acuerdo a esa teoría, como el hombre ha evolucionado, su genética va cambiando. Obviamente, tanto su estructura anatómica corporal, ¿sí? Como su estructura genética, obviamente. Entonces, este tipo de genética puede que tenga sentido, que tenga relación con la metagenómica. Puede que tenga algo de sentido, ¿no? Si ya han visto el canal y lo han revisado, ya vieron el video de metagenómica y ahí tiene algo que ver con esto. Puede que tenga relación o con la evolución, por decirlo de esa manera. De todas las genéticas que hay, las más conocidas son estas tres. Detallémoslo en pocas palabras. Primero, genética de transmisión. Decimos que es conocida como genética clásica, principio de herencia. El ADN, el ARN, los ácidos nucleicos, la secuenciación. ¿Cómo secuenciamos? Adenina, timina, citosina, guanina, bases nitrogenadas y cómo va la secuencia. ¿Sí? Ahora bien, hacemos un cambio radical a genética molecular, naturaleza química del propio gen. Expresa información genética, o sea que va a agarrar la partícula más indivisible del ADN, si ya de por sí el ADN es microscópico, en este caso el gen va a ser más pequeño todavía y no podríamos dividirlo, partirlo, cortarlo, ¿no?
no que estaríamos trabajando lo más pequeño para poder expresar la información genética. Ahora partimos a otra genética un poco más tosca, no muy conocida, más moderna, más nueva, como la genética de poblaciones. Y decimos de que explora la genética de poblaciones, grupo de individuos de la misma especie. O sea que agarraríamos pinos solo para estudiar pinos, cipreses solo para estudiar cipreses, su genética de cada uno de ellos, sus diferencias que tiene, y así detallar un estudio más génico, más genético de lo que sería la especie del pino, la especie del ciprés. Como se dan cuenta ustedes, la evolución va cambiando y la genética obviamente va aumentando de nivel y cada vez más la genética se vuelve más interesante. Por eso es un estudio muy completo estudiar química molecular, genética, biología molecular y química supramolecular. Son bastantes temas bastante complejos, muy bonitos, muy interesantes, donde surgen bastante información acerca de estos temas que vimos el día de hoy. Gracias por su atención. Espero que las dudas acerca de estos temas estén tal vez no al 100% claras, pero ya tengan una idea a qué le llamamos genética de poblaciones, genética molecular y genética de transmisión, o sea, la genética clásica. Los invito a que vean el canal, que se suscriban, le den like, un comentario positivo o negativo es bienvenido y nos vemos en una siguiente oportunidad donde abarcaremos, vamos a abordar un tema nuevo. Hasta un nuevo día.